Buenas noches, una edición especial de Diálogo Abierto, luego de haber visto hace algunos minutos lo que ha sido la presentación de la Unión Cívica Radical en relación a los 30 años de democracia. Recordemos que en su momento, hará aproximadamente 2 semanas, el radicalismo de Belleville realizó una cena con homenajes y reconocimientos a aquellos que protagonizaron esta gran historia, la historia de la recuperación de las instituciones públicas para la democracia, aquel 30 de octubre de 1983, en donde desde luego crecimos como argentinos y le dijimos adiós a una dictadura que había sembrado el terror en nuestro país. Gran protagonista de aquella jornada, sin lugar a dudas, fue el primer intendente de la democracia en la Argentina. Estamos hablando de Andrés Alberto Pérez, el primer intendente radical luego de la recuperación de estas instituciones democráticas, y con él estamos en este momento dialogando. Muy buenas noches, Andrés Pérez. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Lamentamos no haber podido estar en su momento cuando fue usted homenajeado días atrás por el radicalismo de Belleville en una cena que se hizo en el Club Bell. Pero bueno, recuperamos esta oportunidad de dialogar con usted y preguntarle a 30 años de aquella epopeya cívica, ¿qué siente, qué recuerdos le queda de aquella jornada? Bueno, en aquella jornada realmente fue algo histórica. Estábamos retomando el camino de la democracia. El 30 de octubre de 1983, el pueblo en general, en todo el país, salió a votar en forma masiva, y entonces a nivel nacional el doctor Raúl Alfonsín, en la provincia el doctor Angelós, y nosotros salimos electos en la ciudad de Belleville. Realmente agradecidos de los vecinos de la ciudad de Belleville que acompañaron nuestro proyecto, nuestra plataforma, que representábamos a la Unión Cívica Radical. Realmente fue muy importante la gente, cómo estaba de satisfecha, alegre, que retornaba a la democracia, y ahora 30 años, aquello prácticamente parece como si fuera una epopeya, y más que nosotros en ese momento, gracias al pueblo de Belleville, fuimos protagonistas. Realmente nos causa una alegría enorme. Andrés Pérez, ¿cómo sintió usted? ¿Cómo fue la propuesta de ser candidato a intendente? ¿Nos puede recordar? Bueno, en ese momento estábamos en la búsqueda de un candidato a intendente, y por estas cosas de la vida, de la actuación política, de haber estado acompañando al intendente Nilo Antonio Colmano como yo era secretario general en su última gestión de gobierno. Entonces, bueno, ante otras cosas, fui un poco elegido para representar a la Unión Cívica Radical en Belleville, que a la candidatura de intendente. Una gran diferencia con la actual época, seguramente hace 30 años, fue la ausencia de encuestas. Hoy en día prácticamente no se hace política sin hacer encuestas. En aquella instancia, ¿ustedes sentían que iban a triunfar de la manera en que triunfó el radicalismo, y en particular en la ciudad de Belleville? Y nosotros sentíamos el calor con que nos recibían los vecinos. En ese momento éramos un grupo de jóvenes que, acompañado por mucha gente de la Unión Cívica Radical, gente mayor, gente militantes, que querían de alguna forma representar a la Unión Cívica Radical y más en la intendencia. Entonces nos acompañaban permanentemente y veíamos el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Teníamos una plataforma sencilla, muy simple, que queríamos trabajar simplemente y recuperar todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de los belvillenses. De aquella época, Andrés Alberto Pérez, ¿qué recuerda con mayor regocijo y qué es lo que más quizás le dolió de la gestión municipal que tuvo que desarrollar? Y seguramente hemos tenido aciertos y seguramente también muchos errores, de tal manera que veníamos cargados de cosas para hacer, y en nuestra plataforma era la recuperación de la Dirección Municipal de Cultura, donde participaron muchísimos talleres, donde concurría mucha gente,
la dirección de deportes, en obras, el extendido de la red de gas natural de algo de 65.000 metros lineales, cordón cuneta, obras de distinto tipo, la creación de los centros vecinales, que era un medio de participación necesaria, casi imprescindible, que nos ayudaba, que era una herramienta necesaria para diagramar qué es lo que hacía falta en cada barrio, porque Belleville necesita en forma permanente que haya una participación de los vecinos en las cosas de la ciudad. Y seguramente algo que también fue muy importante en esos 8 años de gestión, la creación de la Fundación para la Educación Universitaria. Belleville lo tiene todo, escuelas primarias, escuelas secundarias, terciarios, de tal manera que nos llevaba a pensar y necesariamente en que Belleville fuera una ciudad universitaria, porque a través de la educación nos vamos elevando a las personas, tenemos la posibilidad de poder opinar o pensar mejor y manejar los derechos de las personas de una manera más, de una forma principal. Andrés Pérez, en aquella época no existía como hoy seguramente la gran posibilidad de financiar tantas tareas desde lo público como puede otorgar, por ejemplo, la imposición de distintas tarifas, impuestos. Hoy, por ejemplo, muchísima política se hace a través de los impuestos a las exportaciones de cereales y a partir de ahí los estados nacional, provincial e inclusive municipal subsidian algunos emprendimientos. En su época esto no era así. No era para nada eso, sino nosotros teníamos una caja modesta realmente, y para hacer todo lo que teníamos que hacer había que manejar puntillosamente los ingresos públicos para que el gasto se vea relacionado con la realidad. O sea, que el gasto debía ser una verdadera inversión. Por decir, un ejemplo, la Dirección Municipal de Cultura era una inversión, no era un gasto. Entonces ahí mejorarle la calidad de vida de las personas también era llevarle agua corriente o agua potable hasta su casa. Había gente que hacía 40 años, vecinos de la ciudad que hacía 40 años que esperaban el agua corriente, y bueno, se la pudimos llevar a distintos lugares de la ciudad. Pérez, por último, ¿qué siente de aquella época? ¿Le guarda algún tipo de nostalgia, de recuerdo, este paso por la función pública en Belleville? No, sí, seguramente de querer a la ciudad, pues yo nací en la ciudad de Belleville, un afecto pero extraordinario. Ahí conocí a mi señora, mis hijas nacieron allí en la ciudad, entonces, y particularmente los vecinos de la ciudad de Belleville, si soy reiterativo, me acompañaron con su voto para que en 2 oportunidades, en 1983 y en 1987, fuera intendente de la ciudad. Más que agradecido a todos, y también particularmente a los medios de comunicación, que gracias a los medios de expresión que tenemos o de comunicación, podemos expresarnos todos de una manera u otra, y debe de seguir existiendo la libertad de prensa en toda su plenitud. Por eso Alfonsín en su momento, cuando era candidato, hablaba como un rezo laico, ¿no? Declamaba el preámbulo de la Constitución Nacional, y entonces decía por ahí que era promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Y bueno, todo eso, imagínense, en la ciudad de Belleville, cómo no nos vamos a sentir a los 30 años de esa nostalgia, ¿no? De que cómo se hacían las cosas y se hacían hablando en forma común a pulmón, ¿no? Con el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Andrés Alberto Pérez, un gusto haber dialogado con usted. Lamentamos no haber podido realizar esta nota mano a mano, pero bueno, usted tenía obligaciones en su momento y por eso no se pudo hacer la grabación correspondiente. Igualmente siempre a su servicio, y algún día esperamos tenerlo aquí en el programa Diálogo Abierto para hablar un poco más. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, podríamos hablar largamente de política, por ejemplo,
Pero bueno, eso será para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Andrés Alberto Pérez. Muy bien, yo le agradezco a usted la amabilidad que ha tenido y seguramente en algún momento voy a estar visitándolo en su programa realmente, y me he sentido reconfortado. Muchísimas gracias. Y un saludo a usted y a su audiencia y un abrazo. Igualmente, así le correspondo, señor Pérez. Así era la comunicación con el primer intendente de la democracia recuperada en 1983, que hoy celebramos a 30 años de aquel hito importantísimo en la vida de los argentinos, y vamos a hacer ejercicio de estos beneficios que nos da la libertad. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestra ciudad en muchísimos sentidos. Vea, uno de pronto encuentra no solamente animales sueltos en las calles, cuando llueve un poquito se inunda, no se puede circular, uno ve el Parque Taudo en condiciones que podrían ser mejoradas, y a veces uno se pregunta si acaso, qué sé yo, aunque sea con una llamada telefónica, con un poquito más de gestión, con observaciones a algunos agentes municipales o con la colaboración de los vecinos, pero de una manera, digamos, convocante y concreta, se podría revertir muchísimas situaciones que uno ve todos los días. Para hablar de esto, nos acompañará en el próximo bloque el doctor Mauricio Bondone.